Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Radio INA. Mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitamos a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora María Eugenia Sánchez Calleja y me es muy grato dirigirme a usted, doctora, para charlar en esta oportunidad del tema Niños y Adolescentes en Abandono Moral, Ciudad de México, 1864-1926. Bienvenida, muchas gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por la invitación para hablar de este ensayo que hice, Niños y Adolescentes en Abandono Moral. ¿En qué consiste este abandono moral del que nos habla de niños y adolescentes? Bueno, desde luego nos estamos refiriendo a los sectores populares, a gente pobre, humilde, incluso de pobreza extrema. La idea era que como estos niños luego estaban en la vagancia, en la indigencia o eran transgresores, había un problema social para las autoridades de entonces, ¿no? En el periodo que abarco es de 1864 a 1926. Durante todo este largo periodo hay toda esta idea de esta problemática infantil, ¿no? Que se piensa al niño como problema, niño problema. Y entonces... Sí, el país venía de una época convulsa, terrible también, ¿no? Dificilísima. Pues obviamente que el sector más vulnerable, que son los niños, pues estaban en muy mala situación. Eran inmigrantes de primera o segunda generación hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta problemática infantil la empezaron a estudiar, a ver qué es lo que pasaba, y detectaron que la familia no se ocupaba de los hijos como se tenía pensado, como debía ser. Como supuestamente. Como el deber ser. Sí. Si el asunto, la pobreza no se tomaba tan en cuenta, sino ahí tenía que haber un orden en estos niños, y entonces los empezaron a llamar en abandono moral. No es que fueran huérfanos, sino eran niños que estaban desatendidos por la familia, descuidados. Entonces lo que querían es que los metieran en orden, que los tuvieran en su casa y que los enseñaran a trabajar, que estuvieran limpios, lo cual era imposible, ni del agua había todo el día. Para estos años de 1864 a 1920, que es cuando empieza el agua a bombear por 4 horas la Ciudad de México. Los sistemas de agua potable. Sí, estamos hablando de la Ciudad de México. Yeah. 4 horas diarias. Y entonces ya se empieza a surtir. No se acostumbraba el baño como nosotros el ahora. Baño diario. Ni cada 8 días, por favor. Cada sabadito, como decían. Ni eso. Entonces, en estos sectores, pues un baño podría costar el salario de un día de trabajo del padre. ¿Cómo se van a bañar? Ni tampoco peinar, ni cortar el cabello. Entonces, estaban verdaderamente sucios o antihigiénicos, como le quiere decir, y está toda la política de higiene social, de que se tiene que bañar, lavar las manos, por el descubrimiento a principios del siglo XX de las bacterias. De las enfermedades, los microbios. Antes eran los efluvios y toda esta idea marismas, de el exactamente. Y entonces, pues bueno, requieren un baño, una higiene, bla, 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 pero no tenían los medios para hacerlo. Y de ahí vino esta idea de que esos niños estaban en abandono moral. Ese es... Sí, no es que fueran huérfanos, como usted nos dice, sino que aunque tenían una familia, tal vez, el abandono paterno ha sido una constante en la historia de nuestro país también, ¿no? Bueno, si entramos a ese terreno, cuando se empieza a investigar quiénes son estos niños, sobre todo, me voy a saltar un poco a los primeros años en que lo estudio, sino yéndome ya a 1926, cuando se crea el Tribunal para Menores.
del cual hablaré un poco más, pero siguiendo esta idea para no desviarnos, es cuando se investiga a estos niños. Bueno, ¿quiénes son estos niños socialmente? Bueno, pues ¿a qué familia pertenecen? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿De cuántos integrantes? ¿En qué trabajan? Si van a la escuela, ¿cuánto ganan? ¿Qué casa habitan? Entonces, pues van a investigar incluso, ¿no? Van a las vecindades a ver, es un cuarto redondo con escasos muebles, pues es en algunos un camastro o petates o el vil suelo donde duermen, si acaso una estufa de petróleo y unos cuantos utensilios de cocina, y no había más porque la ropa que usaban pues era ropa ya que les regalaban muy desgastada, ¿no? Aquí en la portada del libro vemos a estos niños con una ropa pues no tan mal, ¿verdad? No, exacto. Que es ropa regalada, sí está rota, no como en otras épocas que pues que les daban mejor ropa. Pero no se ven andrajosos, No digamos. se ven andrajosos, pero fueron preparados para la foto. Claro. Porque tengo otras que no traigo aquí, donde están de otro libro que sacamos, colectivo, donde están todos despeinados, así que asustan, y dices, ¿pero qué pasó? No sé, ¿cómo se iban a bañar o cómo iban a gastar en eso, no? Entonces, bueno, regresando al punto, se descubre que estas mujeres que eran inmigrantes, llegaban aquí, se relacionaban con una pareja, procreaban unos hijos, este señor las dejaba con esos hijos, no les pasaba pensión ni nada. Claro. En ese momento no estaba estipulado tampoco, y ella para criar a esos hijos pues luego se relacionaba con otra pareja y para que le ayudara a la crianza, y así con varias parejas. Obviamente que algunas de estas parejas son los primeros que expulsaban a esos niños, no los querían. Maltrato o explotación, Abuso, o los ponían a trabajar. A las mujeres las metían a la prostitución. Y entonces, pues era verdaderamente familias donde estos hijos vivían un infierno por tanta maltrato y mala alimentación y todo. Entonces, por ese lado, pero también estos niños, desde pequeños, en cuanto se podían valer por sí mismos, después de los 7 años, incluso algunos hablan de que antes, los ponían a trabajar, o ellos buscaban trabajar cargando bolsas de mandaderos, donde tenían, pues, algo de dinero para ayudar a la familia y sostenerse a sí mismos. O sea, desde pequeños eran, como luego decimos, adultos chiquitos, o sea, adultos chiquitos. Claro, la idea de infancia es una construcción social. No había esta construcción antes. ¿Quiénes eran los niños? Pues, los adultos chiquitos ahí con la ropa que dejan otros. Aquí sí les queda, pero no siempre les quedaba. Les quedaba alguna más grande, ¿no? De adultos. Claro. De todos estos datos que nos da, doctora, ¿sabemos, por ejemplo, qué porcentaje de estos niños que llegaban migrantes a la Ciudad de México eran niños indígenas? Pues exactamente el porcentaje no, pero le voy a comentar algo. En las entrevistas que les hacen los trabajadores sociales en el tribunal, son trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, algunos son y médicos, por supuesto, y al entrevistarlo, pues las trabajadoras sociales, aunque no les llamaban todavía exactamente así, comentaban que no sabían hablar bien el español. No. Entonces, por ahí suponemos esto. En otros casos, por ejemplo, cuando una de las menores que estaba en la explotación sexual, le preguntan quién era su familia, bueno, pues ella decía que era hija de un francés. Y ya va describiendo cómo vivía, y entonces incluso fue a pedir a la comunidad francesa un tipo de ayuda, ¿no? Perdón.
Y dice la trabajadora social, pero si tiene tipo de indígena, qué francesa ni qué nada, ¿no? Desde ahí ya estaba, desde luego, el cierto rechazo a estos niños por su comportamiento. Por eso más que decirle niños, les decían menores de edad. Ya, estaban estigmatizados de alguna manera también. Pero en esta categoría de abandono moral, decía usted que había una especie de colegio de médicos, especialistas, que los calificaban de alguna manera, les daban algún tipo de notificación, una credencial, no sé. Algo así, no era exactamente eso, le estoy hablando de 1926, ¿no? Se crea el tribunal y de ahí en adelante sigue ese tribunal para menores que fue cambiando su nombre, ¿no? Pero para ese momento es así. Entonces ahí se tiene una serie de especialistas. Esos especialistas son los que se van formando porque querían especialistas en la infancia. Obviamente que no había especialistas en la infancia, sino que se fueron especializando. Yo pienso que en la práctica, claro, desde luego en los conocimientos y lo que hay de otros países, siempre estaban todos estos especialistas muy empapados de lo nuevo en Europa y Estados Unidos, ¿sí? Tenían toda esa información, asistían a los congresos, todo lo que se estaba haciendo en pro de la infancia. Entonces ellos se van especializando y entonces van estudiando al niño. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios que se hace es medir la capacidad intelectual. Entonces, esa capacidad intelectual decía, bueno, si el niño tiene 96, es normal. Abajo de 96 empieza la normalidad. Entonces, si baja de 50, es el tarado, ¿sí? Entonces ya el tarado pues ya requiere otro tipo de atención, pero de 96 a 50 hacia abajo. Eso se medía decían, cronológicamente tiene 13 años, pero mentalmente tiene 6. ¿Sí? 6 y 3 meses. O sea, les ponían estudios, 6 y 3 meses. ¿Tiene esto? Qué exactitud. Sí. Ajá, había, y el problema, bueno, en toda la investigación que yo voy haciendo, descubro por otros que revisan estos documentos y dicen, de la misma época, dice, bueno, aquí se habla de que tiene una mentalidad, tiene tal edad, tiene 17 años y su mentalidad es de 9, pero yo veo su conducta y su comportamiento y lo que ha hecho y no me parece que tenga una mentalidad inferior a los 17. ¿No? Y entonces uno se queda, en efecto. Y yo ya investigando para el momento en que lo hago, pues sí, al hacer toda esa revisión de ese archivo del Tribunal para Menores, pues detecto que pues un porcentaje muy alto son débiles mentales. Entonces, ¿qué? La pobreza, la indigencia, hijos de familias desorganizadas, como les llamaban, es lo que los hace anormales, con debilidad mental. Y sí están ahí todos los excelentes estudios que se hacen, pero son formatos ya preestablecidos y en algún momento otro dice, es que es tan rápido lo que hay que contestar y entonces entran con esa estigmatización desde el momento en que se les califica como anormales. Y se les aplica este test, aplica una prueba de inteligencia. Ajá, de inteligencia. Y ¿tenía algún nombre esta prueba? ¿O simplemente era una prueba? Era la prueba, el CI. Ya. Y estamos hablando, por ejemplo, cuando usted dice menores de edad, no se tenía este concepto todavía de los 18 años para ser mayor de edad. Exactamente. Bueno, pasa una cosa. ¿Qué es la minoridad? ¿No? Bueno, el asunto de estos menores, para disponer de estos menores se requiere la minoridad, ¿no? Porque si no, yo como autoridad, como gobierno quiero reeducarlos, pues necesito un elemento jurídico que me permita disponer de ellos y intervenir. Y la minoridad es eso, ¿no? Que legalmente no tiene la madurez social e intelectual
para conducirse solo, ¿no? Requiere de un adulto, ya sean los padres y si no las autoridades. Entonces, eso sirve para esta parte. Y la otra es, bueno, y dado que la familia no los está atendiendo debidamente, por lo tanto, la tutela estatal, se crea la tutela estatal desde principios del siglo XX, pero donde se hace muy efectiva es, vemos a finales de los 20, 30, es donde esa tutela estatal está ahí. ¿Y qué vamos a hacer para que se ocupen de estos menores? Pues vamos a perseguir a la familia, ¿no? ¿Quiere usted que le regrese a su hijo? ¿Cómo no? Pero tiene la obligación de llevarlo a la escuela. Que se introduce esta idea de que el niño tiene que tener pues los estudios elementales a finales del siglo XIX y que pues no se aplicaba en la realidad. Bueno, no había suficientes escuelas y todo esto, pero los que podían asistir pues lo podían hacer, pero los padres luego no los enviaban. ¿Por qué? Porque los hijos ayudaban en el trabajo o tenían que trabajar. No podían ir a la escuela también con la barriga vacía. Como decía Vasconcelos, cuando fue secretario de Educación Pública, ¿no? Pues no los podemos tener así. ¿Cómo van a aprender algo si no han comido? Primero tienen que alimentarse. Hay que alimentarse, nutrirse. Ya. Pues se decía pan, agua y alfabeto. Claro. ¿No? Pan, agua y alfabeto. Y estamos hablando de qué edades en esta época. En esta época, bueno, y sería de 7 años a 18. Porque hasta los 21 era la edad civil de adultez, ¿no? Pero bueno, había una edad intermedia, que es esta edad donde se dispone de ellos, entonces hasta los 18. Pero incluso decían primero que 16, pero en el tribunal no salían hasta los 18. ¿Sí? Bueno, no exactamente del tribunal. El tribunal los mandaba a la casa primero fueron correccionales y después casas de orientación. Ahí iban a dar todos estos niños que se recogían de la calle o que se detenían por alguna transgresión o por estar en la indigencia pidiendo limosna, ¿no? Entonces iban a dar al tribunal, se les estudiaba y luego de ahí se les manda y pasaban a la casa de observación donde se hacían todos estos estudios que le vengo diciendo y de ahí es donde se mandaban a las correccionales o a los asilos, ¿sí? Dependiendo, pero llegó el momento en que no había espacio para mandarlos ahí y muchos tuvieron que llegar a la correccional o detenerlos en la casa de observación en el espacio que tenían, porque los detienen por 15 días ahí en lo que se hacían los estudios, pero cuando aquello se llenó, pues ya ni eran los 15 días y ya unos estaban prácticamente internados ahí. Y estamos hablando entonces de grandes cantidades de niños en abandono moral en la Ciudad de México. Sí. Bueno, es ahí donde uno se pregunta, ¿realmente había tal cantidad de niños? ¿O es el proyecto educativo, la política más bien educativa que se introduce después de la Revolución, donde se empieza, y necesitamos educarlos, porque vamos a industrializar el país. Tenemos que dar una imagen al exterior, entonces, pues, al educarlos, están en la calle, están en esto, pues los vamos a detener, los vamos a educar, a reeducar más bien. A darles habilidades para la vida, y como enseñarles oficios. Entonces, está todo esto, van a tener techo, van a tener algo de ropa, tal parece que solo la que traían puesta, pero bueno. Van a tener alimentación y van a tener disciplina, horarios para todo. Todo. Desde levantarse a tal hora, hacer su cama, tender su cama si es que la hay, o en el piso, porque no había suficiente, hacer todo esto. Ayudar a los hombres en la cocina, en cargar cosas, las mujeres a cocinar, asistir a la escuela, porque luego en el mismo internado, estos lugares, no estaba la escuelita, sino había que salir a las escuelas aledañas para tomar las clases, ¿no? ¿Y qué les daban? Pues la educación elemental, que es la primaria que conocemos ahora, pero
estaba dividida en 2 partes, 4 años y 2. Solo les daban esta primera parte, los 4 años. Los primeros 4 años. Los primeros 4 años. O sea, aprender a leer y escribir. Escribir y... ¿Algunas otras habilidades, oficios, por ejemplo? Y entonces les enseñaban sastrería, zapatería, imprenta y carpintería. Pero luego los talleres no funcionaban tan bien. Bueno, si nos vamos a... Cuando yo inicio en 1864, que es un periodo en que hay un interés por modificar, reformar las casas de beneficencia y en donde están los niños, ¿no? Que están en esas casas, están internados tanto los indigentes, los pobres, incluso los que podían sus padres pagar algo porque estuvieran ahí, o los transgresores. Había separaciones y todo esto. Entonces, pues vamos a reeducarlos, vamos a darles una instrucción que les permita, que es una instrucción para la vida. Pues resulta que al hacer el estudio de estas casas, pues los talleres no funcionaban. Entonces sale todo un proyecto fabuloso de qué se podría hacer con estos talleres y que estuvieran también ligados con los de las cárceles, para que hubiera un organismo rector que dijera qué es lo que se tiene que producir, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que las empresas de entonces, pues los trabajadores no están de acuerdo porque les van a ganar el trabajo los de acá. Desplazamiento, podríamos decir. Y entonces, pues ese proyecto, que también lo recibe Porfirio Díaz, pues se fue diluyendo y no se hace eso. Pero se empieza a cuidar un poco la instrucción de oficios. Pero ¿qué tanto? Pues no tanto. Y lo ve uno más a finales de los 20 en las correccionales, donde están más preocupados por esto, pero como que es intermitente, como que hay temporadas que bajan, que o no hay suficiente dinero para pagarles a los maestros que les enseñen. Algo pasa y no terminan tan, como lo esperado, de que aprendan. Algo aprenden, de todas maneras, algo aprenden. Entonces estas administraciones, este gobierno mexicano de aquellas épocas, de 1864 al 26, digamos, sí consideraba a estos niños y niñas como un problema social. Sí se los consideraba, pero un problema social en donde realmente había un interés por ayudar, dentro de lo que sea, porque desde luego hay un control. Yo necesito controlar a estos niños, ¿no? Son un problema. Los asaltos, que es lo que más había, y todo en los congresos internacionales, el problema de la prostitución infantil, ¿no? Solamente se hablaba de la de mujeres. Entonces, pues hay que controlar todo eso. Necesitamos estar, pues, somos modernos, vamos a ser modernos, estamos en la modernidad, no podemos dejar que estos niños estén causando. Vamos a ocuparnos de ellos, ¿no? Y las delegaciones mexicanas habían asistido a estos primeros congresos internacionales. Estaban muy al pendiente. Desde Porfirio Díaz estaban asistiendo a lo que se estaba hablando acerca de los niños, el tipo de escuelas que se estaban creando, que es muy interesante. Y este asunto de la normalidad crea escuelas especiales para tenerlos ahí metidos como enfermos, ¿no? Una cosa que acá no se pudo lograr exactamente porque no había el dinero, pero que sí estaban como medio de terror, ¿no? Ay, meterlos ahí por anormalidad. Vamos, ¿qué tanto era la normalidad? Porque cuando detectaban realmente que había un tipo de locura que requería, pues, medicamentos, ya lo mandaban al manicomio. Es otra cosa, ¿no? Esa era otra cosa. Pero están hablando de pobres niveles de coeficientes intelectuales, digamos. Sí, pero también había esa preocupación de... Nosotros tenemos que cuidar la raza, ¿no? Un pensamiento racista. La eugenesia. Tenemos que cuidar, no podemos estar teniendo tantos hijos de enfermos. ¿Por qué?
hijos enfermos por el problema de la sífilis. Además. El problema de la sífilis que traía consigo. No solo transmitía a la familia la enfermedad, bueno, se la contagiaba a la esposa, sino los hijos ya llevaban la herencia sifilítica. Y como parte de las características de esa enfermedad es que nacían con demencia, o sea, con un problema mental. Sí. Y entonces, acá, como está en desarrollo todo esto, es tan interesante. Entonces, bueno, pues hay que darle salida. Es que esta normalidad viene de acá, ¿no? La sífilis, todo esto. Necesitamos ese control de esos obreros, la higiene, el cuidado, persecución de las mujeres. Incluso se habla de los hombres. También hay que exigirles que se tienen que atender porque contagian a las mujeres, contagian a las otras meretrices, a las trabajadoras sexuales, pero en ese tiempo se les decía claro, prostitutas. Claro. Y y entonces, y además lo que más nos preocupa es esa prole que sale enferma y qué población vamos a tener, ¿no? De este sector, no se hablaba de sectores más, este sector es el que va a trabajar las fábricas. Claro. Los pobres, los obreros. Toda esta idea industrializadora que traían estos gobiernos norteños, ¿no? Álvaro Obregón, Calles. Luego viene pues Lázaro Cárdenas con otras ideas, pero también hay una como inercia en esta idea de industrializadora y pues necesitamos esas manos de obra limpia, higiénica y sana y que aprenda a comer. Y entonces los meten en estas escuelas que parecen más bien campos de concentración de alguna manera. Así lo hacían los delegados que fueron de aquí al Congreso de 1921. Aquí se hizo el primer Congreso del Niño en 1921. Se habla de otro que fue en 20, pero en realidad no fue el Congreso, nada más algunos especialistas entregaron sus estudios. Pero el 21, empezando el año, en enero, pues empieza ese congreso, se discute, pero en el verano se hace el congreso en Europa, ¿no? En Bélgica, y entonces van los delegados, estos delegados van a recorrer Europa, después del congreso, recorren Europa para ver las escuelas que se crearon para los anormales. Pero también había los anormales que ahora les decimos con capacidades diferentes. Les decíamos discapacitados, pero a capacidades diferentes. O personas que viven con una discapacidad también. Que es otra cosa, sí. ¿No? Y entonces escuelas especiales para todos ellos, en donde entran, y todos son anormales, ¿no? Porque incluso a la epilepsia, el que padece epilepsia se le consideraba anormal, y ese posiblemente caería en la delincuencia, lo cual sabemos que eso no es cierto. Es una conexión mal en el cerebro que ocasiona una convulsión. Punto. No tiene que ver con su capacidad intelectual, ¿no? Así es. Bueno, todo esto se empieza a desarrollar y salen aquellos especialistas que hacen historia, pero pues con estos niños. Sí, bueno, estudiándolos, trabajando con ellos. Entonces fueron estas herramientas, les dieron herramientas a las autoridades para intervenir en la vida de estos menores que vivían en situación, como nos ha dicho, de vagancia, de indigencia, y que muy probablemente lo llevaba a vivir una vida de transgresión, de delincuencia. Sí. Uh-huh. Ya. Y los gobiernos empezaron a accionar en digamos, con este dictum de el Estado es responsable también de la salud de sus ciudadanos. La higienización social. Que toda la idea de higienización viene todo el siglo XIX, la importancia de la higiene para la salud. ¿Y qué tiene que ver con la formación de los estados nacionales, no? Pues, ¿qué población vamos a tener? No tenemos brazos que trabajen lo que vamos a levantar. Pues está el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Cómo han ido progresando durante todo ese siglo XIX. Entonces, pues, está esa higienización social que continúa, ¿no? Y que además transforma la vida de la humanidad de alguna manera, pues expande el número de años de vida, por ejemplo, simplemente, exactamente, ¿no? Y es cierto, totalmente. Entonces, hay que higienizar, pero también hay que dar las herramientas para hacerlo. O sea, el agua, la ropa, por ejemplo, había algo, siempre me ha parecido interesante. En los informes presidenciales se decía cuántos habían levantado sucios
personas adultas, ¿no? Que estaban sin bañar. La población se quejaba de que los choferes traían todas las uñas sucias. Negras. Sí, y que la peste del camión era tal que pues había que hacer algo, ¿no? Entonces había toda esta idea de levantarlos de las calles, llevarlos a bañar, desinfectar sus ropas. Tenían, yo creo que máquinas estilo lavadoras, pues era hirviendo el agua caliente, las desinfectaban y ya después los dejaban, ¿no? Entonces a los niños empiezan toda la idea en la escolar, la higiene, ¿no? Que las uñas cortas, limpias, la ropa. Pero pues estos niños, yo lo digo aquí en este libro, que la escuela no era para todos, aunque se decía que era para todos. Pues no, porque esos niños no tenían para esa higiene, para cambiarse de ropa, para cortarse el cabello, y había que hacer como ahora, como se dice, la cultura de la higiene, ¿no? Y bueno, sí funcionó. O sea, todo eso funcionó, y la importancia para estos gobiernos de la educación de la población, pues se ha demostrado totalmente, porque hay toda una idea de que los hijos deben de ir a la escuela, deben de instruirse. Claro. Y si pueden continuar sus estudios, pues los padres sacrifican para que lleguen a hacerlo. O sea, sí se logra. Y bueno, lo importante de esta época es que dentro de esta idea de control de estos niños, sí hay algo que se les esté dando, ¿no? Tengo la impresión de que una institución como el Ejército, a lo largo de la historia, en este periodo, pudo haber sido también receptora de muchos de estos niños, no lo sé. Sí, había la idea de que estos niños, a ver, ¿para qué los queremos? En ciertos discursos de juristas, de pedagogos, pues instruirlos en esto, pero los que no pueden servir para el ejército. Sí, claro, los niños siempre han sido utilizados también en el ejército. Les decían niños, bueno, menores, porque luego no querían decirles niños, porque como un niño, bajo la idea de niño que empezó a construirse, pues no iba a andar en la delincuencia. Entonces, son menores. Entonces hay un cambio ahí, ¿no? La minoridad también hay que mencionarlos, llamarlos por menores más que por niños, ¿sí? Y entonces, tal pareciera que no tienen, ¿qué diríamos? Es realmente una diferenciación entre el niño, este niño bien portado, este niño de clases medias, con este otro niño, niños pobres, de familias de escasísimos recursos. Entre lo que es el niño y el que es el menor hay una diferenciación muy grande. Por eso es otro tipo de infancia esta, no es igual que esta. Por eso se habla de muchas infancias. Pues sí, porque hay una diferencia, ¿no? Y entonces, de acá no se está diciendo que estos niños vayan al ejército a engrosar las filas militares. En cambio de estos sí. Estos sí, para puros trabajos manuales. Ya lo decían desde donde empiezo a tratar el tema, que esos niños son para trabajos manuales. Es que les están dando, ¿qué les están dando? Pues pintura, canto. No. Estos niños no van a ser más que pintores de brocha gorda. Carpinteros. Y de canto, pues tampoco. Ya si alguno tiene habilidades artísticas, pues ya se verá y se le encaminará hacia allá, pero no, estos no. Entonces hay toda esta idea, sí es cierto que es discriminatoria, es todo esto, pero hay algo que les están dando. Y las familias, pues muchas veces también los llevaban porque no los podían mantener. Claro, bajo la tutela del Estado. Sí. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la doctora María Eugenia Sánchez Calleja en torno a su libro Niños y Adolescentes en Abandono Moral, Ciudad de México, 1864-1926, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su colección de 75 aniversario. Doctora María Eugenia Sánchez Calleja, ¿qué la llevó a usted a interesarse en estos temas de la infancia? ¿Cómo fue que
explique este ¿Cómo proceso, fue que de dónde sacó la información, por ejemplo. Sí, bueno, ¿cómo llegué a esto? Pues surgieron diferentes líneas de investigación y yo me adherí a esta, a la de la infancia, porque pues estaba empezando y había mucho que decir porque estos niños estaban invisibilizados, ¿no? Claro. Entonces hay que sacar a la luz esto, por un lado. Luego, ¿y dónde vamos a investigar? Sobre los niños, porque a los niños no se les entrevista. ¿Qué rastros dejan? Pues gracias a la escuela tenemos elementos, después con la psicología, con todo esto, pero eso es posterior. ¿Cómo? Pues en los archivos judiciales, que es el del Tribunal para Menores, es donde está la información. Claro. Porque de otro lado, pues las revistas sacan las modas de estos niños, cómo empieza a surgir las modas en la ropa. Ahí se ven durante los primeros décadas del siglo XX empieza la moda, pues sí, ahí salen las revistas, van niños, fiestas en las escuelas, cosas así que van saliendo, y cuentitos que empiezan también a publicitarse, pero esos son para otro sector social. Claro. Que sí hay información, pero hay que rastrear muchísimo para encontrar algo más. Pero ¿dónde está lleno de información? Pues estos archivos, porque ahí sale qué es la familia, cómo viven, estos niños de qué trabajan, qué hacían, qué tipo de delitos cometían. Los bases son esos que dije, ¿no? Vagancia, indigencia y las transgresiones. Pero bueno, ¿qué tanto? Pues lo que más hay es robo. En los varones. Robos a los transeúntes. Sí. Y en las mujeres que eran explotadas sexualmente, ¿no? Eso es lo principal. Y de ahí hay una gama de otro tipo de delitos que no son los principales, sino son estos dos, ¿no? Estos son los centrales en los que intervienen menores y los adultos, como los inducían. Está la prensa llena de información al respecto de menores ligados a los adultos en las transgresiones. Entonces así es como pues aprendices de asaltantes, de asaltacaminos y demás. Así es, ya. De todo esto. En esa época la sociedad mexicana tenía una idea, me imagino, de una familia nuclear, claro. Una familia conformada por padre, madre e hijos, pero esto no era del todo real, inclusive en aquellas épocas. Claro. Sí, había toda esta idea de familia nuclear en donde todo marchaba bien. El padre era un padre proveedor, la madre una ama de casa dedicada a sus hijos y a su esposo, a atender todas las necesidades de la familia. Pero pues en estas familias no era posible. La madre tenía que entrar de planchadora, a arreglar casas, cocinera, a vender tortillas. Todo esto no podía atender a sus hijos. No se le podía pedir. Lo importante era que les diera de comer. Y los padres tampoco se ocupaban de esos hijos, ¿no? Van procreando hijos, los van dejando. Como ya no están en sus poblados pequeños donde hay controles sociales entre ellos, que es lo que permite a veces moderar las conductas. Uh-huh. Cuando llegan a la Ciudad de México, se liberan de eso. Se desbalagan. Y entonces, pues, se juntan con una mujer, procrean hijos, los dejan y siguen así. Y claro, me imagino que en el camino también les toca recibir a hijos de otros hombres, ¿no? Claro. Con la mujer que se relacionan. Entonces eran definitivamente otro tipo de hogares. Entonces Salvador Lima, que fue un profesor muy importante para la época y que también estuvo en el Tribunal para Menores y daba conferencias en el radio sobre el comportamiento de los padres y cómo deberían de ser y que los hijos y bla, bla, bla. Pues resulta que él decía, bueno, de este sector no se puede esperar nada. Del sector alto, de los ricos, pues tampoco, porque sus hijos están siendo educados por la servidumbre que les puede proporcionar. Y los padres están metidos en otra cosa y no los atienden. ¿Quiénes son los que pueden hacer crecer este país y esta población mejorar y bla?
Pues son las clases medias. Ya. Esos son los que van a lograr que este país progrese y de ellos no se puede esperar. Afortunadamente, a pesar de que lo decía, pues el gobierno no estaba en esa tónica porque sí se le estaba dando una ayuda, una instrucción, enseñar unos oficios y al salir, bueno, regresaban al mismo medio, pero posiblemente algunos cambiaron su vida porque aprendieron algo para defenderse. Y con eso yo creo que ya era la ganancia, ¿no? Claro, doctora María Eugenia Sánchez Calleja, el Estado entonces se convierte en tutor de estos menores abandonados pues sí, y crea algunas instituciones ante estas problemáticas. Pues sí, exactamente, crea el Tribunal para Menores. En 1921 que se hace ese Congreso del Niño, ahí se discute, bueno, todas las enfermedades de los menores. Acuden pediatras y médicos en general de todo el país y pedagogos, juristas, todos acuden al llamado para ese congreso y hablar sobre la infancia, sobre los niños. Y entonces ahí exponen todos la problemática que hay y qué tipo de enfermedades y esto, pero en los pedagogos, bueno, también son los que empiezan a hablar de la importancia de la educación. Uh-huh. Y los juristas, qué tratamiento darle a estos menores. Y entonces se habla, porque desde finales del 19 se crea el primer tribunal, que es en Estados Unidos, que no se le llama tribunal, pero es esta idea de tribunal para recibir a estos menores, ¿no? Como atenderlos judicialmente. Y esas sí, cuestiones. Para recibir a estos menores y vamos a estudiar quiénes son, qué hacemos con ellos y cómo se les va a dar, qué tratamiento. Entonces se habla de que no sean exactamente como el de los adultos, sino que haya pedagogos para que se le dé otra tónica a esta dimensión. Idea de tribunal y entonces lo reciban, que sea más paternal como padres de estos niños. Entonces vamos a ver su problemática y de manera individual los vamos a atender, qué pasa con ellos, qué es la familia, qué problemas de enfermedades tienen, padecimientos de la herencia y en ese momento, y los psicológicos y los pedagógicos. ¿Qué es lo que han estudiado? Pues algunos han estudiado esto, que es la primaria, pero ¿cuánto? Pues medio año, 1 año, 2 años, 3 años máximo. Pero en el examen pues resultaba que sabían menos de lo que habían dicho, ¿no? Sí, un país de analfabetas, por ejemplo. Entonces se dice que hay que crear precisamente un lugar, una institución que permita controlar esto, que es el Tribunal para Menores. Y con calles se crea, de diciembre de 1926, el primer Tribunal para Menores. Se habla de otro tribunal en San Luis Potosí, porque en aquel Congreso de 21, el gobernador dijo que iba a crear un tribunal allá, en San Luis Potosí, y yo me fui a investigar allá y no encontré la creación de ese tribunal. Después platiqué hace no mucho con alguien y dijo que era una casa. Yo entrevisté al cronista de la ciudad, fui a una de las cárceles, pregunté, nadie sabía del tribunal. Pero realmente ese tribunal formado como lo que le he venido contando ahorita en este momento, es el de 1926, el de la Ciudad de México. Claro. Incluso a los que se detenían los traían para acá. Entonces se crea ese tribunal, es el tribunal con jueces, son 3, para cada sala en donde se va a atender a un niño, y una casa de observación, en donde van a estar ahí ubicados por 15 días, que era la idea, observados para saber su conducta, acá entrevistados, y luego investigar a la familia. Eso es lo que se crea para poder controlar. Y claro que detienen a muchísimos niños que a lo mejor no había necesidad de detener. Uh-huh. Y las casas que eran las correccionales, que venían del siglo XIX transformándose de diferente manera, se vuelven casas de orientación. No, ya no son de corrección, sino ahora vamos a orientar a estos niños para reeducarlos. Como una orientación vocacional y social, cívica. Exactamente, es eso, ¿no? Entonces estos de las casas de orientación, que es lo que se crea para estos niños.
Doctora María Eugenia Sánchez Calleja, nos habla de estos archivos judiciales en los que usted tuvo que abocarse y estudiar, ¿no? En esos archivos se indica si se le daban algún seguimiento a las personas o simplemente entraban por alguna transgresión, salían o llegaban a una mayoría de edad y entonces se iban. ¿Cómo era? Mire, si llegaba algún niño y después de un tiempo de que ya tenía, que lo entrevistaban acá o lo interrogaban. Lo diagnosticaban, digamos. Lo diagnosticaban y ya los jueces decían, pues debe de estar internado por un tiempo. Entonces los padres, pues a ellos se les daba parte de que pues, su hijo estaba internado. Entonces los padres a veces al principio aceptaban que el hijo estuviera internado. Es por su bien, decía. No todos, sí, por su bien. No todos, pero después en corto tiempo iban a reclamarlos. Ya sea porque los explotaban y necesitaban ese dinero, no nada más por el amor, ¿verdad? Por el cariño, sí. Exacto. Filial. Y entonces decían, no se los podemos entregar, pero bueno, a tal insistencia los llegaban, dependiendo del tipo de delito, si apenas se iniciaba y eso, se les va a entregar, pero el seguimiento va a haber un inspector que constate que sí está yendo a la escuela. Ese era lo principal que se les pedía. Debe asistir a la escuela. Educación. Educación. Sí. Qué importante. No se les decía, tiene que trabajar, como era lo normal de estas familias. Ya venían trabajando esos niños, ¿no? Es la escuela. Ya. Sí. Incluso, para agregar algo, no lo dicen ahí, pero seguro revisaban la higiene, porque cuando se investigaba cómo vivían, una de las reportes que se hacía es, el cuarto en el que viven está limpio. Tienen piojos, no tienen. ¿No? Entonces, ese era el seguimiento de estos. Ahora, ¿qué sucede con los que salían cuando cumplían 18 años? Bueno, siempre había reportes constantes hacia la Secretaría de Gobernación sobre estos niños, que era si realmente habían aprovechado lo que se les estaba enseñando y qué comportamiento. Entonces, estos niños, algunos se fugaban, y luego ya los detenían. Otros, pues, asumían un comportamiento el que exigía la escuela. No todos, pero pues simulaban. Mientras estaban allá adentro. Y entonces al salir, algunos decían, vamos a buscarles un trabajo. A las mujeres, pues en el servicio doméstico, ¿no? Pues tal persona necesita, entonces investigaban a la persona. A ver, pues sí, cuánto gana, en dónde vive y a quién le vamos a entregar a la adolescente, a la joven. Sí, a la menor. A la menor, porque podía ser más chica, no necesariamente. En ese caso. Pero no se hacía el seguimiento después ya, nada más antes para saber para si se le podía hacer esa bolsa entregar. de trabajo. Exacto, así les hacían. Otros pues se los regresaban a la familia con la condición de que los llevaran a la escuela. Y así es como le hacían el seguimiento. Bueno, ¿hay noticia de algún tipo de crimen de algún menor que requiriera cárcel, que hubiera sacudido a la sociedad de su momento? Sí, menor. Hay un menor, en uno de los casos, que viene de su pueblo, no recuerdo ahorita exactamente cuál. De hecho, no lo menciono aquí. Entonces, llega a la Ciudad de México, no tiene dónde vivir, y pues empieza a cargar bolsas para ayudarse, y conoce a alguien en la Lagunilla, la gente era más sociable. Y entonces él empieza a barrer un cine, ¿no? Lo contratan y se pone de acuerdo con el portero y le permite que se quede a dormir ahí. Y también ayudaba a acomodar personas cuando estaba la función. Así está. Pero como pues todo joven se relacionaba con otros, ¿no? Y se relacionó con uno más grande, que ya tenía más de 18 años, ¿no? Y entonces deciden que van a asaltar el cine. Ese cine, bueno, la gente no guardaba su dinero en el banco, ¿no? Entonces tenían un escritorio y que pues con chapa y todo, y ahí se guardaba el dinero de las entradas del cine.
Entonces se ponen de acuerdo, van y compran una botella de tequila, se la llevan al velador, al portero, Lo embriagan. lo embriagan y lo amarran, ¿no? Con los brazos atrás, las piernas, algo así, de tal manera que se muere. Vomita y se ahoga en su se ahoga en se muere. Y ellos roban aquel dinero pero ¿qué pasa? Se quedan en la misma zona. ¿Sí? Entonces llegan, pues luego piensan en el joven, y van y los buscan y los detienen a los pocos días, ¿no? Rapidísimo fue. Y entonces a él rápido cuando un joven cometía un delito, como lo llevaban primero a la delegación, ahí se interrogaba todo y se levantaba el acta. Luego ya lo mandaban al tribunal. Primero llegaba aquí, hacían esto y luego al tribunal. Entonces ya lo interrogan, se levanta el acta y ya lo mandan al tribunal. Y de acá, ahí se atiende todo, porque era mayor de 18 años. Uh-huh. Y entonces a él le echan 10 años de cárcel. Y al menor, ahí mismo se decide que debe de tener, ¿qué? 14 años. Y luego ya lo mandan al tribunal, ahí se le investiga todo, y permanece hasta los 18 años. Después de los 18, se le manda a una prisión de adultos. Está un tiempo, está en Lecumberri, y después deciden mandarlo a las Islas Marías. Uy. Entonces ahí en las Islas Marías aprendió todos los oficios. Para bien y para mal. Ajá, todos los oficios los aprende, se relaciona con una mujer, y tiene hijos, se casa con ella, y tiene hijos. Entonces él aprende muy bien lo de sastrería y trabaja de eso, y otra parte para la institución penitenciaria, ¿no? Porque él estaba detenido. En ese inter, él empieza, como ya una persona mayor, tiene abogado, defensor, lo que aquí estos menores no tenían, que es lo que ahora ya tienen. No hay un abogado defensor que abogue por él, y entonces él ahí ya lo tiene, y entonces empieza a escribir a todas las autoridades penales, hasta el presidente, ¿no? Que él pasó esto, y que cómo fue posible que aquel adulto salió de la cárcel, le dieron menos rápido, 10 que a años, él, que menor, claro. Siendo menor, y reclama pues que lo atienda, ¿no? Entonces ahí es donde yo en la investigación veo que van diciendo las autoridades, y dicen, bueno, el hecho de que él cometió ese delito y como fue, era de alta peligrosidad. Era un menor de alta peligrosidad. Se debe quedar porque era de alta peligrosidad. Pero cuando hace tanto reclamo, ya muy cerca de su salida, una de las personas que lee toda su historial de parte del gobierno dice, bueno, yo creo que la alta peligrosidad ya se acabó, seguramente él ya está reformado, sí. Ya aprendió todos los oficios, a arreglar camiones, manejar, todo lo de sastrería y no sé qué tantas más, y ha guardado su dinero, porque en la cárcel el trabajo que hacían se guardaba una parte para su salida, ¿no? Tiene sí. Un fondo, formó a toda una familia, pues yo creo que debe de salir. Pero no hacen caso. Se archivan los expedientes. Entonces se archivan, que ahí se conservan. Que ahí se todavía, conserva, sí. Se queda y no lo sueltan hasta que cumple. Híjole. Pues qué historias. ¿Y dónde están esas cartas, doctora? Esto pues, en el archivo. En el archivo. Sí. Ahí está todo. Están las cartas de los padres de estos niños, de los demás, que piden que se los entreguen o que se comunican con sus padres, ¿no? Ya. En estos últimos minutos que nos quedan de programa, y agradeciéndole infinitamente, doctora María Eugenia Sánchez Calleja, por esta oportunidad de conversación, se empieza entonces a tomar en México a partir de ese momento, mediados de los 20 y tal, se estudia al niño de otra manera entonces. Sí. Cambia esa imagen. Cambia. Sí, exactamente. Es estudiarlo biológicamente, pedagógicamente, psicológica, ver todo este asunto de su comportamiento y sociológicamente, ¿no? Uh-huh. Cómo es la familia. Y en la época de Cárdenas se dice, bueno, sí es cierto, el asunto de la pobreza influye.
pero de todas maneras se les encierra, ¿no? Influye, no condiciona, pero influye. Exactamente, usted lo acaba de decir. Y entonces, pues ellos se les encierra. Después, lo que seguirá, pues va cambiando, irá cambiando como siempre, ¿no? Históricamente la historia no se repite, hay cambios. Sí, una cierta Ajá. ciclos evolutivos. Sí. Pero había entonces un telón de fondo en torno a este interés por la infancia. Claro, la formación de la mano de obra, Ya. para que el país creciera, ¿no? Y claro, pues tenemos para los 40 el milagro mexicano, ¿no? Este desarrollo que son las medianas empresas que empiezan a crear fuentes de empleo, ¿no? Por supuesto. Pero era toda esta idea porque querían hacer estilo Estados Unidos, ¿no? Estos gobiernos norteños que tienen toda esta idea desarrollista. Entonces, pues esas nuevas generaciones, había que prepararlas en la construcción de este Estado moderno. Ya. Y así Y nacionalistas, patriotas que defendieran a estos gobiernos que entraron y no se retrocedieran, ¿no? Pues qué interesante tema de estudio el suyo. Niños y adolescentes en abandono moral, Ciudad de México, 1864-1926. ¿Cuánto tiempo le tomó llevar a cabo esta investigación, María Eugenia Sánchez Calleja? Me llevó varios años porque aunque uno tiene que tener un principio y un final, pero la información es mayor que lo que uno plasma en un solo texto, ¿no? Entonces sí me llevó varios años. Fue parte de mi tesis de doctorado. Ya. Y ahora que ya lo ve plasmado en un libro, ¿se agotó el tema o todavía sigue? No, todavía sigue. Tengo un libro que estoy, un ensayo que estoy haciendo sobre prostitución en menores de edad. Pero ahorita también estoy haciendo otro sobre los niños, el juguete y el juego, ¿no? Y toda esta industria del juguete para esa época. Ya. No me voy hacia otra, sino en esa época, cómo se empieza a desarrollar. Un tema aparentemente más ligero, pero que debe tener una serie de Exactamente, implicaciones. Porque yo me baso sobre todo de este sector. Entonces los niños, pues los ve, las revistas nos los muestran, todos tierrosos, jugando con lodo. ¿Qué tienen para jugar? Pues lo que esté ahí, La lo calle. que se encuentren en la calle, el papel, y ahí están, ¿no? Y lo otro de la prostitución infantil, reconozco que desde cuándo debió salir ese ensayo, pero también acepto que para mí ha sido muy difícil ese tema en lo personal. Es muy escabroso, es muy difícil. Sí, Habrá seguramente. otras investigadoras que tienen más facilidad para abordar esa parte, pero sí me ha costado, ¿eh? No lo dudo, doctora, porque si bien nos hemos referido, digamos, en términos generales a la niñez, la condición de las mujeres a lo largo de la historia, pues ha sido siempre de inequidad, ¿no? Sí. Eso es claro, y me imagino que las niñas que en aquella época obligadas o destinadas a el ejercicio de la prostitución deben ser historias realmente horrendas por un lado, Sí. terribles, ¿no? Empezando por la familia, que ahí es donde se gesta toda esta, ¿no? Sí. ¿Hay algún otro autor que usted nos pudiera recomendar que pudiéramos consultar, además de su trabajo en torno a la niñez? Bueno, está Delia Salazar, que también estudia sobre la niñez, también es de aquí del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y está Susana Sosensky, que ella habla sobre el trabajo infantil, es un excelente trabajo que hace ella. Y hay muchos otros más. Ya. Le podría decir, porque esto ha ayudado mucho a que se haga más visible lo que es el niño, lo que es la infancia. Entonces ahora sí han proliferado autores con respecto a los estudios de la infancia. Muy bien.
Pues, doctora María Eugenia Sánchez Calleja, le agradezco muchísimo por su tiempo, por esta conversación para Radio INA y le deseo mucho éxito en sus futuras investigaciones. Ojalá y pronto volvamos a tener la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de Radio INA lo invitamos a que se quede y le agradecemos su atención. Le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Lo repito con mucho gusto. www.radio.ina.gov.mx. Trabajamos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción técnica, Evanibaldo Morales. La edición y controles, Rubén Martínez, con el apoyo de Marta Hernández, Jerónimo Cuevas y Paula Abedoy. Hasta la próxima. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.